Si un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio, queriendo ocupar el lugar que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Así o más, mi apreciado. Quédate conmigo a través de la reflexión del capítulo 1 de la carta a los Gálatas a través de este canal de YouTube, tu canal, por su servidor, el pastor Vilar Cano. Bienvenidos. Mis apreciados hermanos y amigos, qué bueno saludarles en este día una vez más para disfrutar hoy de una reflexión extraída de la palabra del Señor. Con la novedad de que hoy estamos dando inicio a la carta a los Gálatas. Una carta extraordinaria de mucha atención, de mucha reflexión y donde vamos a necesitar invocar la presencia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para entender el mensaje que el apóstol Pablo quiso dar a los Gálatas y que nos pueden ayudar hoy día a nosotros. ¿Saben? Ahora estamos llegando entonces al capítulo 1101 de la Biblia. Eso quiere decir que ya leímos 1100 capítulos desde Génesis 1 hasta 2 Corintios capítulo 13, que fue la reflexión del día de ayer. Eso quiere decir entonces que para llegar a Apocalipsis capítulo 22 nos faltan 88 capítulos para concluir. Y de ahí seguiremos profundizando y analizando reflexiones para nuestra vida porque son más de 31,000 versículos. Así que podremos durar toda la vida estudiando versículo tras versículo de la palabra del Señor. ¿Cómo les ha parecido? Los admiro, los respeto, honro vuestra perseverancia. Por eso doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Ustedes son una parte importante en el proyecto de este canal de compartir el Evangelio del Señor. De esta manera, más, porque son parte de mi experiencia personal que lo hago en las horas de la madrugada. Tengo un ministerio por el cual responder durante el día, pero como también tengo mi deber de alimentar mi vida espiritual, lo hago antes de que amanezca el día y poder compartir con ustedes de una vez esta reflexión, que es la que retroalimenta mi ministerio en las iglesias en las cuales el Señor me ha confiado a través de su obra organizada. Gracias por acompañarme en este momento y que este mensaje se siga propagando, siga llegando a otros lugares, ahí sí a cualquier hora, pero que vayan con esa bendición, con ese amor de cada uno de nosotros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, donde quiera que estén. Y allá donde estás, el Señor te quiere seguir hablando a través del libro de los Gálatas. Por eso quiero invitarles entonces para que oremos y coloquemos una vez más este esfuerzo en los brazos del Señor. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, porque hoy queremos darte nuestra vida una vez más, honrarte, glorificarte por tu grande bondad, por tu grande amor para con cada uno de nosotros. Nos permite ir a tu palabra y a través de ella, Señor, entender que tienes un plan extraordinario para nuestra vida. Ayúdanos a compartir este propósito para otras personas que quizás no conocen, pero nos utilizarás, Señor, desde estos momentos de la mañana para avanzar, para crecer hasta cuando tú decidas colocar fin a todas las cosas, porque vendrá por su pueblo. Guárdanos y guíanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El mensaje es profundo, relevante e importante para los creyentes y los incrédulos. Desafortunadamente, mucha gente no la estudia como debería. Esto es sobre la carta a los Gálatas. Observa que Pablo escribió esta carta en respuesta a una crisis doctrinal que surgió en el seno de la iglesia del Nuevo Testamento y que consistía en una falsa enseñanza que Pablo llama un evangelio diferente, como lo dice en los versículos 7 al 9. Este evangelio falso también fue promovido por un grupo de cristianos de origen judío que tal vez habían sido unos fariseos antes de su conversión al cristianismo. Varias traducciones bíblicas
refieren a este grupo como la secta de los fariseos, según Hechos capítulo 15, versículo 5. Otras versiones los denominan como el partido de los fariseos. Los estudiantes contemporáneos de la Biblia generalmente se refieren a ellos como los judaizantes. Quiere decir judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que decidieron y proclamaban seguir cumpliendo todas las tradiciones y ceremonias del pueblo judío. Vamos a entrar entonces al versículo 6 y extraigamos lecciones que ayuden a nuestra vida espiritual. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, dirigiéndose a la iglesia, les hace saber cómo se maravilla o se sorprende de cómo tan pronto la iglesia había abandonado a Cristo, quien los había llamado por su gracia. Habían sido justificados por la fe en Cristo para ahora seguir otra filosofía diferente al evangelio que ellos ya habían recibido. Estaba preocupado como estos judíos y nuevos creyentes estaban siendo fácilmente perturbados por falsos maestros y apartándose de la verdad de la palabra de Dios. Todo radicaba en lo siguiente. Cuando el evangelio llegó a los gentiles, muchas fueron convertidos al evangelio de Jesucristo, predicado por los apóstoles. Unos se regocijaban por esto, pero otros se preocupaban, y ambos grupos comenzaron a discutir entre sí. El problema era el siguiente. Algunos creían que si un gentil se convertía en cristiano, no bastaba con aceptar a Jesús como su Salvador y ser bautizado, sino que para ellos era necesario que estos fuesen circuncidados y también guardaran la ley de Moisés y las ceremonias de los sacrificios. Pero había otro grupo que creía que solo con aceptar a Jesucristo y ser bautizados ya era suficiente para recibir esa salvación y permanecer en él. Y esto trajo un grande conflicto en la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Bueno, esta llamó a un concilio entre sus representantes, sus líderes, y es lo que está registrado allá en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5. Lo puede leer. El concilio de la iglesia, reunido ahí en Jerusalén, discutió este asunto de este problema que estaban teniendo de conceptos doctrinales. Y finalmente entonces tomaron una decisión de que los judíos convertidos al cristianismo, si quisieran, podían continuar con sus costumbres judías, pero a los gentiles convertidos no se les debía exigir nada más que aceptar a Jesucristo y ser bautizados. Ahora, el asunto debió haber terminado ahí porque la iglesia en el concilio dio una orientación para seguir. Pero, sin embargo, no fue así. Porque los más celosos, los que pretendían que ellos sí obedecían a Dios, decidieron no aceptar la decisión de la iglesia a través del concilio, y entonces el conflicto continuó y ¿saben que hasta hoy continúa esa misma situación? Así que estas personas allá comenzaron a viajar y a propagar su posición contraria a la del concilio, y para esto comenzaron a menoscabar la posición del apostolado del apóstol Pablo. Por eso él menciona en los primeros versículos de 1 al 5 de hoy que su llamado al ministerio no es de hombres, sino directamente de Dios por la gracia de Jesucristo. ¿No se le parece esa actitud y esa situación a cosas que suceden por ahí? Gente que no acepta lo que la iglesia ha prescrito, ha colocado en los reglamentos, en los manuales orientados por la Biblia, el Espíritu Poesía, pero hay gente que cree, que siente que no debiera ser así, que ellos están en una situación más privilegiada de obediencia a Dios, y entonces comienzan a ir a desacreditar, a tratar de echar para abajo, a criticar a los líderes, a las posiciones, y van de iglesia en iglesia y metiéndose
para traer división. Estamos viviendo esos tiempos también, mis apreciados, y quizás más adelante sea más fuerte todavía. Pero nosotros debemos confiar en el evangelio de la gracia que hemos recibido por Jesucristo. Pero también vamos al versículo 10 y miremos otro asuntico sobre lo que sucedía con el apóstol Pablo. Dice: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pablo les advierte y les repite 2 veces que no importa quién sea, aún un ángel del cielo que anuncie un evangelio diferente al que se ha anunciado, dice, sea anatema. Porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El evangelio de Jesucristo trae salvación a nuestra vida. Jesucristo es quien dio su vida, derramó su sangre para que heredemos la vida eterna por su gracia infinita misericordia. Él es el único que murió por nosotros, aún siendo pecadores, para limpiarnos de toda maldad. Solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador, el Rey de Reyes. Si un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio, queriendo ocupar el que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Todo el honor, la honra y la gloria debe ser para nuestro Salvador, Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cómo es nuestra vida después de que el evangelio se nos ha sido revelado? ¿Seguimos buscando las cosas del mundo para agradar a los hombres o estamos buscando las cosas de Dios para agradarlo a Él? Según la respuesta que demos, sabremos si somos o no siervos de Cristo. Verdaderamente, los siervos de Dios no tienen por objeto agradar a los hombres, sino agradar a Dios que ama a los hombres. Por eso, el cristiano debe testificar atentamente de Cristo con su amor, aunque tenga que confrontar a veces esas circunstancias. Apreciados hermanos y amigos, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos mostrando? Un evangelio que descansa en la gracia y la salvación de nuestro amado Jesucristo, en su amor y en su bondad, su misericordia, y que eso nos lleva a vivir una vida de obediencia en Él. ¿O estamos mostrando un evangelio como una carga pesada que si no cumplimos, entonces no somos nada? Y a veces, solo para cumplir cosas, tradiciones, posturas, posiciones, conceptos personales. Mi apreciado hermano y amigo, por eso debemos nosotros estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que en este recorrido que hemos hecho de 1100 capítulos, hemos entendido lo que es la salvación en Jesucristo y cómo las cosas tienen su propio lugar en esta vida. Así que disfrutemos lo que el Señor nos revela cada día y pidámosle dirección y sabiduría para seguir este evangelio con poder. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí para disfrutar de un día más lleno de tu amor, de tu bondad. Ahora, Señor, quiero rogar que tu Santo Espíritu nos siga dando la iluminación, la revelación sobre lo que hemos de seguir cada día para vivirlo, pero también para predicarlo a otras personas. Quédate en nuestros corazones, Señor. Guárdanos y guíanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito para que mañana nos unamos entonces en la reflexión del capítulo 2 a los Gálatas a través de este canal de YouTube, tu canal, por este su servidor, el pastor Willard Kahn. Y recuerden, fe y valor, arriesgados, atrevidos, valientes en Cristo. Les espero mañana.